Bueno, buenas tardes ya. Bienvenidos a esta plática de Café con Colegas acerca del Spanglish. Muchas gracias a todos por estar aquí, más que nada a Nora, por eh, darnos un poco de su tiempo para hablar acerca de este tema. Y también muchas gracias a Dixa Producciones porque nos permitió este espacio. Perdón. Entonces, espero que ya todos hayan por lo menos leído los currículos, que les interese mucho este tema. Entonces, vamos a hablar del Spanglish. Entonces, quiero iniciar preguntándole a Nora. Ya sé que ayer respondió un comentario acerca del Spanglish, pero nos gustaría que tú nos dijeras en tus propias palabras qué es el Spanglish. Bueno, pues muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación a Flor y a Astrid. Am, pues el Spanglish se puede definir de muchas maneras, ¿verdad? Hay quienes lo consideran como un dialecto, como un lenguaje híbrido, otros le llaman US Spanish, otros inclusive hasta pseudo español, ¿verdad? Aquí, bueno, ahorita vivo en California, pero soy originalmente de la frontera y en la frontera, de México con Estados Unidos, por muchos años se conoció como Chicano Spanish, ¿verdad? Pero para mí, yo lo considero, como dice nuestra querida autora, es muy conocida por acá por la frontera, no sé si ustedes la conozcan, se llama Gloria Anzaldúa. Ella tiene un trabajo buenísimo, ¿verdad? Donde aborda todos estos temas, ¿verdad? De la identidad, de estar entre los dos países, entre las dos culturas y obviamente habla mucho del Spanglish. Y ella dice que es un lenguaje que corresponde a un modo de vivir. Es definitivamente para mí otro idioma, un idioma nuevo, ¿verdad? Que viene de la fusión del español y del inglés, pero no necesariamente es ni español ni es inglés. Aunque por ahí leí que hay quienes lo consideran como es español, ¿verdad? Es español, pero realmente, como les digo, no. Para mí no lo es español porque hay diferentes variaciones, ¿verdad? Hay diferentes variantes, hay quienes hablan más inglés y le revuelven poquito español, le revuelven más inglés y hay quienes lo hablan de corridito, ¿verdad? Entonces, diferentes variaciones, depende también de dónde estés. Entonces, para contestar rápidamente. It's a language. It's a hybrid language for me. It's a new language. Ok, y también, bueno, acabas de mencionar que también pues creciste en la frontera. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo describirías que fue como el entorno lingüístico en la frontera? De si se hablaba más inglés o español o spanglish, eh, o sea, de la comunidad en general, así Claro. como de con tus amigos o con los papás de tus amigos, tu familia, ¿cómo lo veías desde tu punto de vista? Bueno, aclarando que yo nací y crecí en Ciudad Juárez, o sea, nací en el lado mexicano, ¿verdad? Pero que tuve una infancia, ¿verdad? Muy similar a la de muchas personas que vivimos ahí, ¿verdad? Cuando mi mamá emigró de un pequeño pueblito que se llama Pascual Orozco en el estado de Chihuahua, se vino toda su familia, ¿verdad? Entonces, varios se quedaron en Juárez y varios se fueron a El Paso, a vivir a El Paso. En aquellos entonces, pues era más fácil, ¿verdad? De estar yendo y viniendo, eran otras situaciones políticas, ¿verdad? Que la frontera siempre ha estado afectada por todo lo político. Hay algo negativo y luego se siente en la frontera. Hay algo positivo y se siente, ¿verdad? También en la frontera. Entonces, una tía se quedó en El Paso, otra tía se quedó en un lugar que se llama Alamogordo de Nuevo México y otra tía vivía en El Paso y luego otro tiempo en Las Cruces, Nuevo México. Entonces, si ustedes buscan en el mapa,
cómo está la geografía, ¿verdad? De El Paso y de Juárez. Es bien interesante, es algo very unique. Estamos más cerca, obviamente El Paso y Juárez es como una zona junta, pegada, que cuando pasó lo que pasó, ¿verdad? Que se separó Texas de México. La mitad quedó de un lado, la mitad quedó del otro lado. Juárez siguió creciendo y creciendo, creciendo, ¿verdad? Y El Paso creció, pero muy poco. Entonces, por ahí un compañero una vez me dijo, pues yo creo que yo creo que El Paso es una extensión de Juárez. Y pues realmente como les digo, o sea, es difícil separarlos, ¿verdad? Juárez está más cerca del Paso que de cualquier otro lugar de México. El Paso está más cerca de Juárez que de cualquier otro lugar de Estados Unidos. Entonces, nosotros nos llamamos Sister Cities, ¿verdad? Ciudades hermanas, porque estamos pegados. Ustedes caminan de un lado, caminan del centro de Juárez por un puente al centro del Paso y viceversa, ¿verdad? Entonces, y también está muy cerca estamos en la puntita de Texas. La ciudad más cercana a Texas, grande, ¿verdad? Queda a más de 10 horas. Entonces, nos queda más cerca ciudades de Nuevo México. Entonces, la mayoría de la gente que se mueve en esos círculos, nos movemos en lo que es obviamente Juárez, El Paso y varias partes de Nuevo México. Entonces, es muy común. Yo fui bautizada en el estado de Nuevo México. Nací en Juárez, pero fui bautizada por una de mis tías en el estado de Nuevo México. Crecí yendo y viniendo a Nuevo México, a El Paso con mis primos, mis primas, escuchando el Spanglish de ellos, ¿verdad? Pero yo fui formada con el español. Y luego ya hace más de 25 años me mudé ya de planta a los Estados Unidos, a El Paso, y ahí viví más de 20 años, ¿verdad? Otra vez y fui maestra, ahora soy maestra de universidad, pero ahí fui maestra de preparatoria y pues se ve algo, pues veía, ¿verdad? De esa situación de ir y venir de mis alumnos también de cómo crecen con el Spanglish. Hay una situación muy única en partes así, ¿verdad? Que están pegados las dos ciudades de un lado y del otro, que no se ve en ningún otro lugar, ¿verdad? Se ve en El Paso, en Juárez, se ve en otros pueblitos de Nuevo México. Hay un pueblito que se llama Columbus, Nuevo México, que está pegado a Palomas, que también está muy chiquito los dos lados y también se ve la misma situación. Y hay otras ciudades en Texas, ¿verdad? Que tienen situaciones similares que hay lo que nos llamamos nosotros transfronterizos, ¿verdad? Más que, pues sí, está la experiencia chicana, ¿verdad? Obviamente, que es la persona que crece en Estados Unidos, ¿verdad? Hablando los dos idiomas, pero también está la experiencia transfronteriza, ¿verdad? De los que crecimos de los dos lados, ¿verdad? De cierta manera. Y que hacemos vida de los dos lados, ¿verdad? En El Paso específicamente se ve muchísimo, ¿verdad? De que hay jóvenes que nacieron en El Paso, pero que los papás, o sea, que los papás fueron a un hospital del Paso, la niña, el niño nació en El Paso pero se regresaron a Juárez a vivir, ahí viven y hasta que llegan a una edad adolescente, ¿verdad? Donde ya está más grandecito, más grandecita, el estudiante se le manda a estudiar a El Paso, ¿verdad? Y van y vienen muchas veces o muchas veces se quedan con la tía, con el tío, ¿verdad? Yo así tuve a mi sobrino ahí en mi casa también, ¿verdad? Él es transfronterizo así. Y yo iba y venía, ¿verdad? También de mi mamá, mi papá vive todavía en Juárez. Y cuando yo vivía en El Paso, pues tengo también la mitad de mis hermanas en Juárez y otra hermana la tengo acá en Estados Unidos, también ir y venir, ¿verdad? Estamos así que como que, así como el nombre lo dice, ¿verdad? Del el paso, somos el paso de in between.
Bueno, y también nos acabas de decir que pues ibas y venías mucho. Bueno, Ujú. supongo que también ahorita, eh, pero que a ti te criaron con bueno, o sea, tu primer idioma fue el español, Español. digamos, puro o español mexicano. Am, sí y Español no. transfronterizo. Ok, es bueno, te voy a decir, si ustedes alguna vez han visto las películas de Tintán, a lo mejor para ti ya son muy viejas, Astrid, ¿verdad? Pero si alguna vez han escuchado el español de Tintán, ese es el español de la frontera, ¿verdad? Obviamente, este es el español que hablamos entre nosotros, pero cuando vas a la escuela, como cualquier otro, como acá en Estados Unidos, ¿verdad? Vas a la escuela, entonces te enseñan y tienes que hacer lo que llamamos acá code switching. Cambias el código a formal, ¿verdad? A un español tradicional, más formal, ¿verdad? Pero yo crecí con palabras así como que así bueno, escuchaba también a mis primos que la breca, písale la breca, písale el freno, ¿verdad? Voy para atrás, ir para atrás, regresarse, parquear, voy a parquearme. ¿Verdad? Y yo crecí con palabras que, por ejemplo, no decimos camioneta, decimos troca, the truck. Ahí en Juárez, no decimos trapear, decimos mapear, the mopping. Y todo eso para mí, pues era así como que eso es súper normal, así se dice. Y no fue hasta cuando tuve más contacto con gente que se vino del centro de México a vivir a Ciudad Juárez, después del terremoto, ¿verdad? Que se vino mucha gente. Fue cuando me decían por ahí compañeras, compañeros, es que no se dice troca, se dice camioneta. No, se dice troca. Yo siempre he dicho troca, ¿verdad? Y los biles, ¿verdad? Mis tías le hablaban a mi mamá, oye, ayúdame, no entiendo este bill, ayúdame a pagar los biles, ¿verdad? Este, o o chécame esto, ¿verdad? Checar para revísame esto. Ese es con el español que yo crecí, ¿verdad? Y luego, ya cuando me cambié, ¿verdad? Hace ya más de 25 años que me mudé al Paso, am, pues ya así como que iba agarrando, obviamente, soltándome más con el inglés, porque realmente siempre lo escuché, ¿verdad? Vives en la frontera, lo escuchas. Entonces, lo agarras más fácilmente porque ahí estás, ¿verdad? Estás en medio de todo eso. Y entonces iba agarrando el inglés y a la misma vez mi Spanglish iba cambiando, ¿verdad? Iba haciéndose así como que más. Y bueno, iba cambiando. No puedo decir que de manera de que hablo más inglés, no, porque por mi crianza, precisamente, ¿verdad? Por mi background, am, como que ahora lo que hago, ¿verdad? Es que hago mucho code switching. Ya, si estoy con gente que habla más español, pues hablo más español. Si estoy con gente que habla más inglés, pues hablo, o si monolinguals, ¿verdad? Que no hablan nada de español, pues hablo puro inglés. Si estoy con gente de California que está acostumbrada al Spanglish, ay, pues perfecto, porque me siento más a gusto, ¿verdad? Porque es así como que más liberal, ¿verdad? Más liberada. Puedo hablar y decir lo que quiero como lo quiero, ¿verdad? Si estoy igual, depende de con la persona con la que esté. Si estoy hablando con personas o colega amigas, como nos llamamos, ¿verdad? De Latinoamérica, entonces sí, evito mezclar, ¿verdad? Porque pues la cosa esa, ¿verdad? De que tienes que hablar el español bien o que no te entiendan, ¿verdad? Si bien tengo colegas no necesariamente de México, ¿verdad? Pero de Sudamérica y que si la revuelvo, pues con mi español mexicano y con el Spanglish, pues a lo mejor hay problemas de comunicación. Y digamos, por estos problemas de comunicación o ajá, en tu ambiente laboral, ¿alguna vez sentiste una presión de elegir uno sobre otro?
Siempre, yo creo que los que crecemos así bilingües siempre tenemos esa presión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando o sea, yo hice mi undergrad, mi licenciatura en Juárez, ¿verdad? Pero ya toda mi educación de posgrado la hice en Estados Unidos, ahí en El Paso. Y cuando era, cuando yo debía decidirme, si iba a hacer yo quería hacer una maestría y pues los idiomas, me gusta mucho el inglés, ¿verdad? Pero a la hora de decidirme qué, qué es lo que quiero, qué quiero aprender para que sea útil para mi futuro, ¿verdad? Si hago una maestría en español o hago una maestría en inglés. Este, Me vi así como que en una encrucijada. Digo yo, ¿por qué no ofrecen algo, verdad? Que sea, o sea, que se acomode a nuestra comunidad, porque no soy la única, ¿verdad? Entonces, ahí sí me vi así como de que tengo que escoger entre estudiar inglés, donde hay más campo, o estudiar español, donde en aquellos entonces me sentía más a gusto, ¿verdad? Bueno, pues me fui por el español, estudié una maestría en español, pero luego ya cuando hice mi doctorado, no había maestrías en español en la escuela donde yo estudié, no había doctorados en español, entonces me fui por un doctorado en inglés. Entonces me resultó bien, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Siempre es eso, ¿verdad? También, por ejemplo, les pasa mucho a las personas. Les pasa mucho a las personas, los que estamos en educación, ¿verdad? Hay muchas personas que están en educación bilingüe ahí en El Paso porque por ahí leí en un artículo que está considerada la ciudad con más bilingües en Estados Unidos. Este, eh, en- y, y entonces en educación hay mucha maestro que se dedica a la educación bilingüe, ¿verdad? Pero a la hora a la hora de decir en las preparatorias en Estados Unidos, para dar clases de preparatoria, tienes que escoger un área y bueno, tienes que hacer una certificación en cierta área, ¿verdad? Entonces está el área y el bilingüismo o el área bilingüe es como algo extra, no es así necesariamente, bueno, en las prepas no, ¿verdad? En las primarias sí es algo más, más formal, pero en las prepas así como que ya el bilingüismo no se le da tanto seguimiento. O depende de la escuela, pero ahorita hablamos de eso. Bueno, en fin, total de que es difícil para para un maestro o una maestra decir, bueno, pues yo me voy a especializar en dar clases de inglés o me voy a especializar en dar clases de español. O sea, en una ciudad con tanta gente bilingüe y con tanto educador y educadora bilingüe, sí hay maestras bilingües, pero maestras que digan, yo estoy certificada en español y certificada en inglés para dar clases de español literatura y de inglés literatura o de español avanzado y de inglés avanzado a la misma vez. Tres, cuatro, cinco, en todo el paso. Y yo fui una de ellas. Y cuando platicaba con mis amistades y decía yo, pero ¿por qué? O sea, si hablas perfecto español, ¿por qué no te certificas también en español para dar clases de español? No, pues es que no me siento así como que muy a gusto. Y con maestras igual inglés, ¿verdad? Hablaban perfecto inglés y yo, ¿por qué no te certificas también para dar clases de inglés? No, pues es que me siento no me siento muy a gusto. Porque tenemos así como que nos han puesto en la mente el mito de que el ser bilingüe no puede ser bueno para para los dos idiomas, ¿verdad? Que tienes que escoger uno para ser muy bueno. Y pues realmente yo creo que los idiomas cambian todo el tiempo, son fluidos, ¿verdad? Son lenguas vivas. Y seguimos aprendiendo, ¿verdad? O sea, yo creo que no hay nadie que diga, ay, soy 100% la persona que habla mejor el español del mundo, ¿verdad? Porque son lenguas vivas, van cambiando, todos estamos aprendiendo.
Y bueno, pues mencionaste de este ambiente en la comunidad pues bilingüe de tanto El Paso como de Ciudad Juárez, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tú cómo ves, o sea, cómo crees que la mezcla del Spanglish o la identidad de la comunidad bilingüe, cómo crees que influye en estas ciudades? O sea, cómo, eh, mm, déjame reformularlo. ¿Cómo crees que el Spanglish refleja la identidad cultural de estas ciudades bilingües? Ay, totalmente. No recuerdo qué libro leí hace tiempo, porque una de mis estudiantes quería hacer un estudio sobre la frontera y leímos un montón de libros, pero era una novela y era una novela de la experiencia migrante y de una persona que venía del centro de México y describía la frontera como entrar a otro mundo. Decía, en cuando entré a ese espacio, el idioma se volvió otro idioma, una mezcla de idiomas. Y luego en cuanto iba esta persona saliendo de este espacio, pues ya se hablaba más inglés, ¿verdad? Pero era así como el espacio de en medio, ¿verdad? Donde se mezcla la cultura y luego ya va cambiando un poquito a cómo te metes más en Estados Unidos. Pero definitivamente, te pongo un ejemplo. Bueno, como te dije, que está considerada la ciudad donde se habla, donde hay más bilingüismo, ¿verdad? En Estados Unidos. En El Paso, normalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Se considera el español como una lengua minoritaria. Y se considera al mexicoamericano como una minoría, ¿verdad? Aunque ahorita somos la minoría más grande de Estados Unidos, seguimos siendo una minoría en Estados Unidos. Bueno, pues en El Paso no es así. Tú entras al Paso y ¿qué seremos? Como más del 85% somos hispanos, mexicoamericanos la mayoría, ¿verdad? O latinas, latinos, el término que gusten utilizar. Pero la cosa es de que eh, me decía, o sea, todo esto refleja lo que somos, ¿verdad? Nuestra identidad. Me decía por allá un jefe que tuve hace muchos años ahí en El Paso, ¿verdad? Antes de hacerme educadora, trabajaba yo para la industria de los celulares, cuando recién entraron los celulares digitales a El Paso. Y y me decía por ahí un jefe que tuve, él era un jefe anglosajón que vivía en Colorado. Y me decía, ay, ¿cómo están las cosas allá en Little Mexico? Le decía Little Mexico, porque era completamente diferente al resto de Estados Unidos, ¿verdad? Tanto que ahora que me dice la gente ahora que vivo en California, híjole, qué aventada, me dice, nadie se va del Paso. Es bien raro que las personas se quieran ir del Paso porque es así como que pues es como estar en Little México, ¿verdad? Como estar en México, pero pues más tranquilo, es una ciudad muy segura, ¿verdad? Es muy, pues es una experiencia diferente. Y como nota adicional, les diré que El Paso tiene un apodo, un nickname, ¿verdad? Y el apodo del Paso, el apodo que le tenemos de cariño, ¿verdad? La gente, ahí todo el mundo, ¿verdad? En el área, en Juárez, en El Paso, decimos, ¿de dónde eres? No, pues del Chuco. ¿A dónde vas? Al Chuco. El Chuco viene de Pachuco. Ok, de aquellos entonces, porque ahí es donde empezó la cultura pachuca, ¿verdad? Lo que ahora conocemos, ya se transformó y ahora conocemos como los cholos, las cholas, ¿verdad? Entonces, el pachuco es o la, ¿verdad? La pachuca es
el estereotipo que utilizaba Tintán en sus películas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan de eso, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen, eres del Chuco, soy del Chuco, es el paso. A eso le llaman. Ah, bueno, se aprende algo nuevo cada día. ¿Y cómo crees que ha influido la música o la comida o los medios locales en, bueno, más que nada en El Paso? O sea, si los medios también utilizaban el Spanglish o si solamente se enfocaban en inglés o cómo era el asunto. Fíjate que ahora ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero cuando yo estaba cuando estaba muy joven, ¿verdad? Y inclusive cuando me cambié el paso, ¿verdad? Se veía ahí en la frontera, ¿verdad? Si compañías del paso querían atraer el mercado hispano, ¿verdad? Que era la mayoría, pues se traducía a español, ¿verdad? Era todo el español. Pero ahora últimamente estoy viendo mucho comercial que está en Spanglish, no sé si se han fijado, ¿verdad? El comercial aquí en comerciales, anuncios aquí en Estados Unidos ya casi no usan el español, le ponen el Spanglish. Y pues les resulta, yo creo que mejor, ¿verdad? Porque también por ahí acabo de leer que la mayoría de las personas bilingües que hablamos inglés y español preferimos hablar Spanglish que español o que inglés aquí en Estados Unidos. Pero como les digo, nos sentimos, pues, como sale, ¿verdad? Algo así como que más fluido. Entonces, entonces es lo que están utilizando. Veo los comerciales así que normalmente, ¿verdad? De que hablan un poquito más inglés y luego le meten al español y ya. O sea, ya con el hecho de que, de que te metan dos, tres palabras en español y que te veas representado ahí, ya te engancha, ¿verdad? Porque es como decía. Como decía también Ansaldúa, ¿verdad? Gloria Ansaldúa, I am my language. Si ves que alguien habla tu idioma, te estás viendo, estás reflejado ahí, ¿verdad? Reflejada ahí. Este, pero sí, anteriormente no se escuchaba mucho. Yo, por ejemplo, yo crecí escuchando, por ejemplo, mi papá cuando íbamos de viaje, tengo varias hermanas y un hermano y nos subía todos a la van, y no sé, manejaba mi papá una van grande porque éramos bastantes, ¿verdad? Para los estándares de ahora. Y siempre traía un cassette. En aquellos entonces se utilizaban los cassettes grandotes, ¿verdad? Siempre traía un cassette para el viaje, ¿verdad? De Vicente Fernández y otro de Kenny Rogers. Siempre, ¿verdad? Entonces, eso siempre se me quedaba pegado, ¿verdad? Y luego, pues acá viviendo en la frontera, ¿verdad? Y como les digo, yendo y viniendo todo el tiempo con las primas, los primos, mis tías. Este, crecí escuchando las mismas canciones que se escuchaban en la Ciudad de México, ¿verdad? Que se escuchaba el rock en español y anteriormente, lo que se escuchaba anteriormente, ¿verdad? Pero también, como íbamos mucho con mis tías escuchaban mucho todo lo que era Tex-Mex. Les encantaba un programa que se llamaba El Show de Johnny Canales. No sé si alguna vez lo han escuchado, ¿no? Y en aquel entonces era el único show. Ese señor Johnny, él era originalmente de Nuevo León y se fue a vivir a Corpus Christi, en la ciudad de donde era Selena. Entonces, por ahí hay videos donde Selena fue y se presentó cuando estaban chiquitos ahí en Johnny Canales y todo eso, ¿verdad? Pero ese era el tipo de música que escuchaban ellas y ese era uno de los shows favoritos porque era el único show que se presentaba, este señor hablaba Spanglish. Y era todo en Spanglish y era música Tex-Mex, todo lo que se escuchaba ahí, ¿verdad? Entonces, eso fue
Eso fue lo que escuchábamos y cuando íbamos a visitar, ¿verdad? O pasábamos los veranos a veces en Alamogordo, en Ruidoso, teníamos primos en Ruidoso, Nuevo México, pasábamos los veranos por allá y era lo que más escuchábamos, ¿verdad? Muchas gracias por tu experiencia, por contarnos tu experiencia. Eh, Sí, es que, ajá, o sea, es como ustedes le dicen así de Little México. Bueno, sí. sí es como de que un mundo diferente, pero a la vez en medio, entonces, todo el mundo. Sí, es bien interesante, porque mira, por ejemplo, ahora con lo de las políticas, ¿verdad? Todo lo político que se escucha de la nueva administración y de que se habla mucho de the border wall y que, de que van a levantar el muro y que no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Y tú vas y es está muy polarizado. Por ejemplo, yo veo aquí, estoy en California y está muy polarizado. A veces, bien triste, porque a veces veo, por ejemplo, compañeros que son demócratas y que no le hablan a los republicanos porque son republicanos o viceversa, ¿verdad? Y hay mucha polarización negativa y conflicto, ¿verdad? Y no estoy diciendo que en El Paso no la haya, sí la hay también, pero no se siente tan así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les digo, una ciudad depende de la otra. Por ejemplo, el comercio del Paso depende de la gente que va de Juárez o de la ciudad de Chihuahua a gastar su dinero en El Paso. Entonces, no pueden ponerse así como que muy estrictos, ¿verdad? Con lo de que si los dejan y no los dejan pasar. Y luego, aparte, la comunidad ahí es algo diferente. Tenemos el vivir en una ciudad fronteriza, tienes la oportunidad de tener una visa que te deja ir y venir de diario, ¿verdad? Si quieres. Y puedes estar, el único problema son hacer las filotas, ¿verdad? De que hay filotas, sí, pero hay también, hay una manera de que han acomodado a la gente transfronteriza, ¿verdad? Que va y viene porque trabaja de un lado y vive del otro que le llaman la línea express, ¿verdad? Entonces, cobras pagas un poquito más, pero te vas por otra línea donde puedes ir más rápido, ¿verdad? Y ya, este, o sea, la situación de que si eres de un partido, si eres de otro, a veces sale sobrando, ¿verdad? Porque dependemos los unos de los otros mucho ahí, porque como les digo, es una comunidad que está muy lejos del centro de México y muy lejos del resto de Estados Unidos también. Entonces, es un área, ¿verdad? Una comunidad que depende la una de la otra. Muy interesante la manera de vivir ahí, ¿verdad? Sí, tienes razón, es mm, como completamente diferente a los estados de los que pertenecen, pero entre esas dos ciudades pues son, digamos, una comunidad bastante unida o que tiene bastante pues relación cercana. Sí, dice, he visto, por ejemplo, entrevistas, ¿verdad?, que les hacen a republicanos ahí en El Paso, am, y que les dicen, oye, pues usted votó por Trump, por ejemplo, ¿verdad? Y usted está sí, sí, voté por Trump. ¿Y usted está de acuerdo con el muro? No, que está loco, ¿por qué quieren poner muro, verdad? Porque aunque sea republicano, tiene trabajadores de Juárez, ¿verdad? O convive con gente de Juárez de una o de otra manera, ¿verdad? Y así, o sea, así pueden ustedes ir y encontrarse a quien sea de ahí, de un lado o del otro, y les van a contestar lo mismo, ¿verdad? Porque dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? De estar ahí en la comunidad. Si no, no pueden cortar la comunicación de esas comunidades de tajo. No, definitivamente no. Y bueno, aquí hace rato nos mandaron una pregunta que dice que si nos puedes poner al día acerca del estado actual del contraste entre el Spanglish y el Spanglés.
Pues el spanglés no me ha llegado por acá, ¿eh? No lo había escuchado mucho, pero es que hay muchas variaciones del Spanglish y es que es tan difícil poderlo poner en una categoría nada más. No hay un solo Spanglish, ¿verdad? Yo les estoy hablando ahorita de mi experiencia con el Spanglish ahí en la frontera, ¿verdad? Pero el Spanglish no nada más se habla en la frontera. De hecho, la palabra Spanglish se la inventó un puertorriqueño hace muchísimos años, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Puerto Rico de cierta manera ha tenido también, ha estado influenciado también por el inglés, porque es un territorio de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, para los que no estén enterados, es territorio de Estados Unidos. Tienen los dos idiomas como idiomas oficiales. Y entonces se habla mucho el Spanglish allá, en todo Texas, en todo Nuevo México, en Miami con los cubanos, ¿verdad? Se habla el Spanglish. En Chicago, en Las Vegas, en Arizona, en Panamá, ¿verdad? Por lo del canal de Panamá, ¿verdad? Se habla muchísimo el Spanglish. En Nueva York, obviamente. Entonces, como les digo, es bien diferente poderlo poner en una categoría. Porque, o sea, sí hay gente que ha hecho estudios y que dice, bueno, pues sí, tiene una gramática. Sí, claro, tiene una gramática, ¿verdad? Pero como lo usas, como lo usamos, ¿verdad? Hay muchas variaciones, como les digo, hay gente que te habla un Spanglish con más español y que revuelve poco el inglés. Hay gente que habla más con el inglés y que le revuelve poquito español. Y hay gente que te lo habla así, ta, 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 ¿verdad? Una y otra, y una y otra, y una y otra. Y se oye fabuloso, ¿verdad? Pero como te digo, si no eres bilingüe, no vas a entender. La pronunciación, ¿verdad? También varía. Por ejemplo, yo les doy el ejemplo de mi hija, ¿verdad? Mi hija habla más inglés que español, pero entiende el español, habla el español, ¿verdad? Habla Spanglish, obviamente. Pero por ejemplo, ella cuando va, ella pone mucho énfasis en su pronunciación. Cuando vamos a Juárez, desde chiquita, porque ella creció yendo a Juárez, ¿verdad? O sea, ella nació en El Paso, cuando yo ya vivía de planta más en El Paso, pero pues ella creció de que íbamos y veníamos, ¿verdad? A visitar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, mi hermano, a las fiestas, ¿verdad? No pasa, no falta o a las celebraciones, lo que sea, ¿verdad? Entonces, casi cada fin de semana estábamos en Juárez. Entonces ella, por ejemplo, si va a decir, y hasta la fecha lo hace, si ella va a decir, oye, ¿quieres una Sprite? ¿Ok? Una soda Sprite. Ella no va a decir, ella no va a decir, ¿quieres una Sprite? Ella va a decir, ¿quieres una Sprite? Entonces, así te digo, aunque en inglés, acá, ¿verdad? Ella dice, "Do you want a Sprite?", ¿verdad? Pero ella sabe que ella trata de tener la pronunciación en español lo más posible. Este, y eso es cosa de que sin que yo le dijera, ¿verdad? O sea, son cosas que agarran los niños, de niños, como dice por ahí esta chica Yasyana Elena Gil, ¿verdad? Habla mucho de las lenguas indígenas y que las lenguas se van regulando solas, así, y los niños se van regulando solos también, de su manera de hablar, ¿verdad? Lo que escuchan. Si ella escucha más Sprite en Juárez que Sprite, ella va a decir Sprite, ¿verdad? Y así es como se va regulando, ¿verdad? Y las maneras de hablar es muy diferente. A veces, hay personas que, yo por mí, bueno, pues es que depende con quién esté hablando, ¿verdad? Y depende de con lo que me salga a veces, ¿verdad? Pero hay personas que meten palabras, hay personas que revuelven ideas, ¿verdad? O sea, cambia de idioma al cambiar de idea. Por ejemplo, dicen, no sé qué decir. am, por ejemplo, decir algo, decir una palabra, decir una idea en inglés, ¿verdad? I want to go to the doctor porque me duele el estómago,
¿verdad? O sea, al cambiar de idea, cambian de idioma. Muchas veces decimos, oh, I need to go to the doctor porque me duele mi stomach o my stomach, ¿verdad? Y a veces nomás así le metemos el adjetivo. Y luego, si estás del lado mexicano, ¿verdad? Entonces hablamos con muchos anglicismos. Ahora principalmente, ¿verdad? Ahora con todo lo que se está muy... los jóvenes tienen muchísimo más acceso a la información digital, ¿verdad? Que antes. Entonces, por ejemplo, todos los términos, ¿verdad? Como ghosting, que se usa mucho para, por ejemplo, cuando terminas una relación sin dar explicaciones y que te desapareces. Ahí en Juárez todo el mundo dice ghostear. Ay, me ghosteó, ¿verdad? O banear, to ban, trolear. Ahí andas troleando. Por ahí escuché últimamente también love bombing, cuando das así como que mucha atención o afecto, ¿verdad? Orbitear, orbiting. Breadcrumbear, breadcrumbing, cuando das muy poquita atención. O benchear, to bench, ¿verdad? Mantener a una persona así como que de repuesto por si las dudas. O sea, todo eso ahora sí está mucho. Y y pues como les digo, eh, o sea, ponerlos en categorías es bien difícil, ¿verdad? Porque em, y más el Spanglish, porque el Spanglish tiene varias funciones, ¿verdad? El Spanglish tiene la función de comunicar una idea, ¿verdad? De una manera, pues, de comunicarte, ¿verdad? O sea, si no hablas bien español, vas a mezclarle, ¿verdad? Porque hay la necesidad de comunicarse. Pero también está la otra moneda, ¿verdad? Del Spanglish, que tiene la función esa que lo utilizamos como una manera de expresión y una manera como de pride también, ¿verdad? De orgullo, de, de una identidad, ¿verdad? De que da una identidad. Entonces, pues sí, ¿cómo lo categorizan? Sí, de por sí, como les digo, yo trabajé mucho en las escuelas públicas, ¿verdad? Dando clases de inglés avanzado y también di clases de español avanzado y cada vez que era una lata, ¿verdad? Cada vez que me decían, bueno, ahora hay que, haces los chicos y las chicas que vienen con su limited English proficiency, le llamaban, ¿verdad? Que no hablan bien inglés. A ver, pues, ¿cómo lo pones? Esta es la categoría emergent o medium o higher, whatever, right? Y dices tú, bueno, pero ¿cómo? Hay tantas categorías, ¿verdad? Hay tantas maneras de hablar el inglés también, ¿verdad? O sea que encasillarlos, pues sí ayuda, ¿verdad? Ayuda a dar servicios mejores, ¿verdad? Si no voy a decir que no ayude, pero es muy difícil encasillar el nivel de una lengua, ¿verdad? El nivel que tenemos de una lengua. Se lo dejamos a los lingüistas. Bien, bueno, y mencionaste esto de que tu hija hace pues ese cambio de pronunciación incluso de una misma marca que ella pues ha conocido, digamos, toda la vida, ¿no? ¿Cómo crees, o sea, cómo sientes que ha sido, digamos, ese cambio del Spanglish o ese cambio eh, de idiomas entre generaciones anteriores a la tuya, tu generación y la de tu hija? Hay mucha diferencia, ¿eh? El hablar español es es un tema, el hablar español entre la comunidad hispana, entre la comunidad chicana, ¿verdad? En Estados Unidos, es un tema muy complejo y es un tema,
delicado, ¿verdad? Y digo que es delicado porque le llega a la identidad de cada persona, ¿verdad? Y le llega es algo muy, muy personal porque no todos lo hablan. Y no todos lo hablan como muchos lo quisieran que lo hablaran, ¿verdad? Perfecto. Por eso el Spanglish, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenía por allá una amiga que decía, una amiga hispana, ¿verdad? Que en El Paso, que decía, ay, me choca ir a Walmart porque they assume that I speak Spanish and they just start talking to me in Spanish. Y me choca porque yo no hablo español. ¿Por qué me hablan en español? Y, o sea, claro, las personas de Walmart que le hablan en español no lo hacen para hacerla sentir mal, ¿verdad? Lo hacen porque la ven hispana y pues se sienten ellos mismos más o mismas más a gusto hablando español, ¿verdad? Y y hay muchas razones, bueno, como decía Jana también, ¿verdad? Hay una razón por la cual se deja de hablar un idioma, ¿verdad? O sea, hay muchas razones por las cuales queremos aprender nuevos idiomas, pero hay una sola razón por la que se deja de hablar el idioma o un idioma materno, y es la discriminación, ¿verdad? Entonces, Ah, relaciono yo mucho, yo hago mucho trabajo con traductores e intérpretes indígenas, ¿verdad? Porque su experiencia es muy similar a la experiencia de muchos hispanos aquí, ¿verdad? En Estados Unidos, por el hecho de que el español es una lengua minoritaria, ¿verdad? Entonces, ha, ha habido generaciones, hubo generaciones que pasaron por lo mismo, por lo que pasaron hablantes de lenguas indígenas en México, por ejemplo, ¿verdad? En toda Latinoamérica, pero hablando en México, de México específicamente, donde se les castigaba físicamente por hablar el español. ¿Verdad? Aquí hay muchísima gente, ¿verdad? Que te puede decir, gente ya mayor, ¿verdad? Que decía, no, hombre, a mí me pegaban y a mí me daban esto, me daban lo otro porque hablaba español. Mi esposo no habla español, entiende y habla el Spanglish ahí más o menos, ¿verdad? Él es hispano. Su mamá, su mamá no le enseñó español. No les enseñó español a ninguno él es el único hijo y tiene hijas, ¿verdad? No les enseñó a nadie, pero varias de las hijas, o una de las hijas lo agarró muy bien, ¿verdad? Porque se juntaba con gente que hablaba español y le encantaba y hablaba español y perfecto, ¿verdad? Pero, pero ¿por qué? Porque la generación de la señora, ¿verdad? Como pasó por eso, ¿verdad? De que no se les permitía hablar español en las escuelas, se les castigaba físicamente, y luego ya después, cuando ya no se les castigaba, se les estereotipaba, ¿verdad? Porque tenían el acento. Entonces, hay generaciones que no les enseñaron español a sus hijos y a sus hijas para que no agarraran acento o para que no fueran, para que agarraran mejores trabajos sin acento, ¿verdad? En inglés. Entonces, entonces muchas veces cuando, cuando nos burlamos o cuando criticamos a alguien, a una persona hispana o que no habla bien el español, no nos ponemos a pensar el por qué no habla bien español, ¿verdad? De por qué sus papás no le enseñaron o por qué esta persona nunca quiso aprender o no aprendió, ¿verdad? Este, que muchas veces no era optativo, ¿verdad? No era opción, era o hablas el inglés sin acento o no tienes mejores trabajos, ¿verdad? Es una manera de supervivencia aquí. Bueno, y mencionaste esto que, pues, lamentablemente antes, pues a muchos se les castigaba de manera física el que hablaran español o la mezcla. Ujú. Pues, actualmente, pues ya supongo que ya no hay tanto castigo. No, Entonces te quiero preguntar si ya, eh, no sé si de tu experiencia para generaciones más recientes has visto como si toda esta comunidad ha agarrado el Spanglish como un sentido de orgullo
Y como de identificación, digamos. sí, totalmente, totalmente. Te puedo, por ejemplo, mencionar que ahora hay bueno, desde hace tiempo ya tenemos que, no sé, más de pues desde los 60, 70 empezaron las y los escritores chicanas y chicanos también a empujar, ¿verdad? El Spanglish de forma literaria. Tenemos no sé si alguna vez por ahí han escuchado ustedes de Sandra Cisneros, ¿verdad? De The House on Mango Street. Está Denise Chávez, de ahí de Las Cruces, que la conozco. He ido a su tienda de libros. Está el que creó, ay, se me va el nombre del que creó Rudolfo Anaya, que creó Bless Me Ultima. Hay un montón, ¿verdad? De que escriben así, ¿verdad? De que escriben Spanglish, ¿verdad? Gloria Saldúa, obviamente, Cherry Morga, pues hay un montón. Y en las escuelas ahora se usa más. Yo, por ejemplo, acabo de dar una clase. Yo doy clases de comunicación técnica. Y bueno, doy clases de varias, ¿verdad? De retórica, retórica latina, indígena y de comunicación técnica, y donde hacemos reportes y cosas más así, más formales, ¿verdad? Pero siempre como hay hispanos y hispanas, ¿verdad? Ahí en las clases, entonces, sí, y a todos en general siempre les digo, bueno, cuando vayan a hacer, los pongo a hacer entrevistas, ¿verdad? Les digo, cuando vayan a hacer entrevistas, pues si van a entrevistar a gente multilingüe, ¿verdad? Que habla otro idioma, es perfecto, no hay problema, nada más las traducen, ¿verdad? Para que yo las entienda. Si son en español, pues sí entiendo. Y siempre me toca ver, principalmente las mujeres, ¿verdad? Chicas que se avientan allá a hacer entrevistas en Spanglish y las oigo y me emociono tanto, ¿verdad? Cuando las oigo, este, hacen sus entrevistas. Es como tú dices, ahora es una manera de pride, de orgullo, de que y no es, pues yo creo que está cambiando. A lo mejor en ciertos círculos todavía, ¿verdad? Obviamente, si esta persona, esta chica que escribió algo en Spanglish, va a lo mejor a visitar a sus primos o primas en la Ciudad de México, a lo mejor los primos y las primas se burlan, ¿verdad? O a lo mejor la corrigen, ¿verdad? Así le pasaba a mi hija, que la corregían. Y yo siempre le decía, ay, mi hija, no sé por usted, sígale. ¿Verdad? Y ella tenía bien claro de que ella no podía corregir, o sea, podía decirles, ¿verdad? Pero de buena gana, o sea, si quería, pero no podía corregir a las primas o los primos que venían y que así cometían errores en inglés, ¿verdad? Y yo soy de las que pienso que, bueno, depende de la ocasión, ¿verdad? Del contexto, pero cuando son niños, yo creo que ellos mismos se van regulando, los niños y las niñas van viendo, ¿verdad? O sea, que cómo lo dice, ok, lo voy a decir así, ¿cómo lo digo? Ya, no hay necesidad de que hablan así, y es que no lo pronuncias así, que no, o sea, no creo que haya de necesidad de eso. El otro día, bueno, no el otro día, el año pasado, fui a visitar a mi hermana en Austin, y tiene dos chiquitos, un par de gemelos, una niña y un niño. Y estaba la niña es muy platicona, y estaba la niña y estaba muy tímida porque ya hacía mucho que no la veía, ¿verdad? En aquel entonces tenían 5 años y estaba la niña así como muy tímida. Le digo, dime cómo te va en la escuela, ándale, platícame. Y se acababan de mudar de Houston a Austin. Y le digo, ¿cómo te gusta tu casa? ¿Cómo está la cosa, verdad? Le quería hacer hablar y estaba así como muy tímida. Le digo, háblame en inglés o en español o en Spanglish, en lo que quieras. Y luego me dice, me gusta my house. O sea, fue lo primero que le salió, ¿verdad? 5 años. Y ya sabe lo que es Spanglish, ¿verdad? Y pues sí, es bien interesante ver eso, ¿verdad? De que si los deja hacer, van a agarrar lo que van a agarrar, ¿verdad? Sí, dejarlos que hablen sin inhibiciones, sin regaños.
Sí, Como vaya totalmente. fluyendo. Ándale, sí. O sea, como maestra de inglés, ¿verdad? Y como que fui maestra de español, entiendo las reglas, ¿verdad? La estandarización nos sirve para ciertas cosas, pero también nos afectan otras cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que buscar un balance, pero definitivamente no sé, para mí que cuando están chiquitos y más en un ambiente informal, ¿verdad? O sea, ¿para qué estar ahí? Este, eh, como que se cohíben, los cohíben y me ha pasado, no digo que sea, esa sea la razón, pero sí me ha pasado que hay, bueno, que no sé cuál sea la razón, ¿verdad? Pero sí me ha pasado, conozco amistades, ¿verdad? Y en El Paso es bien común que si tienes, que tienes a tus hijos y que la mamá decida yo les hablo español y el papá yo les hablo inglés y así para que vayan creciendo, ¿verdad? Inclusive a mi hija, si yo, si a mí me preguntan cuál fue el primer idioma de tu hija, pues fueron los dos. No puedo decir que mi esposo hablaba puro inglés. Yo le hablaba puro español. Ella me decía, cuando yo le decía a mi hija, que estaba ella chiquita, le decía, el libro, por ejemplo, el libro de Ansaldúa. Yo le decía, book, para que me lo repitiera, que empezaba a hablar, me decía, ok, book, and ella esperaba la otra palabra, ¿verdad? En español, oh, libro, siempre. O sea, cuando le enseñaba yo una palabra, me decía, and. O sea, sabía que tenían dos nombres, ¿verdad? Y y así, así han crecido muchos, ¿verdad? Muchos niñas y niños ahí en El Paso. Pero sí me ha pasado de que familiares, bueno, no familiares, amistades más bien, y personas que conozco que me dicen, ay, pues fíjate que yo no tuve problema con la niña, pero el niño se atrasó un poquito y pues ya decidimos quitarle el español y le hablamos puro inglés. Este, em, no sé cuál sea la razón, pero sí pasa de vez en cuando, de que con los hombrecitos, no sé. No me ha pasado que sepa yo de niñas, ¿verdad? Pero sí me ha pasado de hombrecitos pero no sé si sea eso, ¿verdad? De que quieran perfeccionar los dos idiomas y se confundan y luego batallan y prefieren no hablar, ¿verdad? Entonces no sé. Y ahorita que estás tocando género, perdón por meterme, pero es que había una pregunta así, decía, doctora, ¿ha visto si hay alguna convergencia en las luchas feministas y LGTBQIA+ y el Spanglish, o que el Spanglish refleje de alguna manera las luchas feministas y de la comunidad LGBT? Totalmente, las chicanas, oh my gosh, las chicanas rifan y controlan, ahí sí, en lo que se refiere al Spanglish. De hecho, mucho mucho de la literatura chicana viene de mujeres y es mucha literatura con el feminismo chicano, ¿verdad? Y el feminismo chicano, o de chicana feminism, está totalmente, o sea, te hablan, es algo que no se ve en otros feminismos, ¿verdad? O sea, tú hablas del feminismo anglosajón, ¿verdad? Y pues es muy general, ¿verdad? Que el derecho al voto, bla, 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 en aquellos entonces, ¿verdad? Que muy importante también. Ahora que el Me Too, ¿verdad? El Me Too movement y todo eso, pero tú hablas del el feminismo que viene de las chicanas y te hablan de todo eso, plus identity, language, o sea, el lenguaje es algo que no lo ves en otros feminismos, ¿verdad? Creo yo que tampoco lo ves en el feminismo de la comunidad afroamericana tampoco. El feminismo de la interseccional que le llaman de la comunidad afroamericana habla mucho, obviamente, del racismo, ¿verdad? Y las chicanas hablan de todo eso y el idioma, ¿verdad? El Spanglish. Sí, o sea, como que el feminismo sí tiene, bueno, la lucha sí es como de Vertientes. que, digamos, tiene el mismo centro, pero va cambiando entre todas Claro. las comunidades.
Claro, claro, cada comunidad tiene, inclusive, ¿verdad? El feminismo comunitario que se ve ahora en las comunidades indígenas en México, o sea, son vertientes, como tú dices, tienen un centro en Latinoamérica. Ahorita el centro es la violencia contra la mujer, ¿verdad? Pero tiene sus vertientes también de, en otras cosas. Y aquí teníamos unos comentarios que se me olvidó leerlos, que, bueno, al inicio de la plática que dice de lo que justo te pregunté, de una generación que creció en Estados Unidos, hay un nuevo Pride por la cultura mexicana que no se había visto en generaciones anteriores de migrantes. También cuando estábamos hablando acerca de los términos que mencionabas, como el de lo bombear, gostear, que preguntaron si esos términos serían términos meramente de Spanglish o que vinieron del lenguaje de Internet. Yo creo que las dos. Ay, es que es lo que les digo, o sea, no podemos decir que el Spanglish se originó en cierto lugar, ¿verdad? Se origina en zonas de contacto, se origina en zonas de contacto cultural, donde hay dos culturas, donde hay varios idiomas, ¿verdad? Donde hay inclusive. A mí se me hace difícil a veces decir bilingüismo en lo que hablamos en El Paso, ¿verdad? Para mí es multilingüismo porque hablamos, o sea, diferentes variantes de español, de inglés y de Spanglish, ¿verdad? Este, mm, entonces el Internet se ha convertido en eso, ¿verdad? En otra zona de contacto, contacto cultural, contacto lingüístico, ¿verdad? Con diferentes maneras de hablar. Entonces yo creo que definitivamente es las dos cosas. Y el Spanglish no es el único. Y yo creo que a lo mejor es uno de los más hablados en lo que se refiere a los lenguajes híbridos, ¿verdad? Pero no es el único, hay muchos otros ejemplos. Acá mis alumnos me dicen, me hablan mucho del Chinglish, del Chinese y el inglés, ¿verdad? Me dicen, nosotros hablamos Chinglish. Y yo, perfecto. Entonces, pero sí, definitivamente yo creo que por el hecho de que hay tanto hispanohablante en Estados Unidos, ¿verdad? Este, yo creo que es muchísimo más común acá. Y también tenemos un comentario acerca de igual estos términos de, digamos, de inglés adaptados al español, Ujú. que de parte de Moasi Trujillo, una disculpa si no estoy pronunciando bien tu nombre, que dice que ella es Spanglish speaker y esos términos como lo bombing, de la troca, etc., etc., Ajá. los ocupan los monospeakers del español, porque también igual yo también los he escuchado aquí en Ciudad de México. Es decir, Mm, no es que me gosteó, no es ajá. que me hizo lo bombing. Sí, sí, Eh, es que te digo, depende de dónde estás. O sea, eso se utiliza mucho, por ejemplo, del lado mexicano, ¿verdad? Pero del lado americano, del lado en El Paso, ¿verdad? Se utiliza más, te digo, se hace más, se revuelve un poquito más, se habla más inglés con español revuelto. Y luego te vas a Juárez y se habla más español con inglés revuelto. ¿Entiendes? Pero luego tenemos muchísima población que va y viene, ¿verdad? Entonces ellos, como yo, ¿verdad? Hacemos el code switching, ¿verdad? Vamos a Juárez, hablamos más el español con el inglés revuelto, venimos a El Paso y hablamos más el inglés con el español revuelto y así. Ujú. Aquí tenemos otra pregunta igual de Moasi, que dice que con el incremento de la inteligencia artificial, ¿dónde entra el Spanglish? Dice, ¿estas computadoras pueden realmente comprender y codificar el Spanglish a un nivel sociocultural? No, 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 no. El Spanglish que te ponen ahí está muy bien escrito, ¿eh? O sea, te revuelven el inglés y el español muy bien, ¿verdad?
Yo pongo actividades a mis alumnas y alumnos y nos atacamos de la risa, ¿verdad? Y les pongo a hacer, para que vean, ¿verdad? Que estas tecnologías son bilingües, pero no biculturales, ¿verdad? O multilingües, pero no multiculturales, definitivamente. Son monoculturales. Casi todo lo que pasa por estas tecnologías va a tener la visión anglosajona, ¿verdad? De quienes las producen. Este ejemplo, les pongo, y lo pueden hacer ahorita mismo y verán, ¿eh? Les pongo, por ejemplo, lo que le llamamos, bueno, un prompt súper básico, ¿verdad? Ahí en el ChatGPT les doy acceso a otras tecnologías. Está Claude, hay otras, ¿verdad? Gemini y hay otras. Y todas van a ser muy parecidas. Y les digo, en el prompt, díganle que les escriba una short story de un párrafo en inglés, ¿verdad? De lo que quieran. O sea, que le dejan el tema abierto al Generative AI, ¿verdad? Le llamamos acá gay, Generative AI, al gay, ¿verdad? Que escriba lo que quiera. Y no, pues que escribe, no, pues que Amanda was blah, 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 y casi siempre escribe algo como de que se encuentra algo, ¿verdad? El típico plot de que se encuentra algo o de que hay una relación o de que hay algo mágico que se encuentra y luego le dices, bueno, ahora en español. Casi lo mismo, nada más que le cambia el nombre. Ahora el nombre va a ser no sé, normalmente qué le pone, pero pues Lucía, ¿verdad? Algo así le ponen. Y ahora, por ser español, no sé por qué, pero muchas veces en, te pone en el setting, es el mar, no sé, algo cerca del mar. Yo no sé si agarra el hecho de que el español viene de España, ¿verdad? Yo no sé por qué, o a lo mejor las playas de México, no sé, pero casi siempre agarra algo del mar, ¿verdad? Y te pone el setting del mar y que bla, 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 y que encontró algo mágico también, o que no sé qué, ¿verdad? Y luego le dices, ahora házmelo en Spanglish, y casi siempre te va a poner una María que viene que está le llaman, ¿cómo le ponen ahí a veces? The Jungle Concrete, o sea, te hace un setting así como de que vivimos en el barrio te lo menciona, y que María is a dancer, y que bailamos, y que el pelo negro en el aire, o te pone que la abuela, y que Carlos cantando con la guitarra, y no sé qué, ¿verdad? Así el súper estereotipo, ¿verdad? O sea, básicamente te cuenta otra historia de West Side Story o de Coco, ¿verdad? O sea, te cambia así poquito porque eso es lo que está en el internet, ¿verdad? Ese es el lente anglosajón, que bien interesante. Bien interesante ver eso, ¿verdad? Que definitivamente no te cambia. El otro día iba a hacer una traducción de una entrevista y lo corrí no fue por la inteligencia artificial, pero fue bueno, me imagino que también utilizan algo así, pero ahí en Word, ¿verdad? En el Word document te puede traducir todo y luego ya nada más vas y revisas los cambios, ¿verdad? Revisas que todo esté bien traducido. Entonces me cambió del español al inglés cada vez que decía la palabra intérprete, porque hago trabajo con intérpretes. Cada vez que decía intérprete, me lo cambiaba como, en vez de ponerle interpretation o interpreting, me lo ponía como, ¿cómo me lo ponía? Como performance, como una interpretación de performance, ¿verdad? Y de performance, en the performance. Y yo, tú que revisar todo, 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 ¿verdad? O sea, claro que no agarra muchos contextos. Sí, o sea, como que sí, todavía muy buena la inteligencia artificial, va avanzando mucho, pero no va a poder, bueno, No, hasta este momento igualar, digamos, la cultura no, para que no se nada. pone en internet y que se habla, con el que interactamos todos los días.
No, y como te digo, o sea, es buenísimo para agarrar todo lo estandarizado, ¿verdad? Y luego a veces yo misma me pongo a pensar, o sea, esto no lo buscamos nosotros, ¿verdad? Por tanta estandarización, ahora es un reflejo de nuestra sociedad, ¿verdad? O sea, refleja toda esa estandarización, refleja el perfecto inglés, el perfecto español, ¿verdad? Pero sin contexto y con errores culturales tremendos, ¿verdad? Porque, porque es lo que está en el internet, ¿verdad? Los estereotipos, los sesgos, todo eso lo refleja y lo amplifica, desafortunadamente, ¿verdad? Sí. Y bueno, Masi Trujillo nos, acerca de este mismo tema, nos dice que en este caso, bueno, le pregunta, ¿cree que en este caso es necesario que los mismos Spanglish speakers que se dedican a crear tecnologías de inteligencia artificial le den importancia a estas tecnologías para que entiendan el Spanglish? Porque dice que en Suecia y esos países nórdicos ya existen maestrías del lenguaje y de inteligencia artificial y cree que es una maestría que debería existir en Estados Unidos. Claro, claro, hay jóvenes que están muy interesados en todo eso. A mí me ha tocado jovencitas o jovencitos, pero como les digo, en estos espacios lingüísticos, como que las jovencitas son más tienen menos miedo, ¿verdad? A aventarse a quebrar la norma, a hacer a hacer algo más, más personal, ¿verdad? Que los jovencitos, a veces los jovencitos se cohíben un poquito más en ese sentido, ¿verdad? Y ellos, no, pues sí, pues no, ¿verdad? Y las jovencitas, no, no, que el Spanglish, va, y calla ya. Y sí me ha tocado. Sí, me ha tocado ver eso. En mi clase tengo una clase, bueno, tengo clases donde la mayoría de los jóvenes y las jóvenes que están en la clase están estudiando inglés, ¿verdad? Inglés literatura o inglés, inglés en general, ¿verdad? O retórica, ¿verdad? Y composición. Pero en mi clase de comunicación técnica, la mayoría de mis estudiantes son jóvenes que se están dedicando a lo que es el software engineering. Esa es su área. Entonces vienen a mi clase y es una clase obligatoria para ellos, ¿verdad? Que no es obligatoria para los que para los de literatura, ¿verdad? Pero es obligatoria para los de software engineering. Entonces vienen me dio mucho gusto en este último semestre que vi, normalmente casi siempre son puros hombrecitos y la mayoría anglosajones, ¿verdad? Porque doy clases en una universidad privada, en el sur de California, donde la mayoría son anglosajones, aunque se está viendo un incremento hispano, ¿verdad? En la escuela y hay mucho empuje, mucha atención, se le está dando mucho apoyo a empujar a abrir las puertas más para el joven y la joven hispana, ¿verdad? Pero en fin, entonces en la clase casi siempre son la mayoría hombres anglosajones y uno que otro hombrecito asiático también, ¿verdad? Y así como dos niñas, dos jovencitas, tres jovencitas y ya. Pues este semestre pasado me tocó que la mitad eran mujeres y casi todas hispanas. Y todas, o sea, muy, muy interesadas en todo esto, ¿verdad? De los sesgos, ¿verdad? O sea, muy interesadas en qué pueden hacer ellas como futuras codificadoras, ¿verdad? Que van a hacer, van a codificar todo esto, ¿qué pueden hacer ellas para mejorar todas estos sesgos que se ven ahorita, ¿verdad? Porque no tampoco hay que negar los beneficios que trae la inteligencia artificial, ¿verdad? Y ya para ir cerrando, eh, ¿hay Claudia, alguna... una pregunta, perdón. ah, disculpa. Levantó Ah, la mano, entonces, Claudia. ok, entonces primero Claudia y luego cierro.
Gracias, Flor y Astrid. Hola, Nora. Ya nada más es un comentario. Yo vivo en Saltillo, Coahuila. Entonces, Coahuila es el noreste. A veces, muchas veces nuestros compatriotas más del centro, así es como el norte, ¿no? Ajá, Y sí. Chihuahua, de donde está hablando Nora, queda lejísimos de donde vivo yo. O sea, es otra zona del país, muy diferente, súper lejos. Sí tenemos algunas cuestiones culturales, pues muy similares, ¿verdad? De norteños o así. Pero entonces la frontera natural de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas es Texas, ¿verdad? Ujú, Bordeamos con Texas. Y aunque yo no me considero fronteriza porque no vivimos en una cultura fronteriza como lo describió Nora, sí estamos muy cerca de la cultura Tex-Mex, que era Selena y Johnny Canales y justamente lo que hablabas y es, You got it, take it away, vámonos. You got it. Ajá. Era el lema de Johnny Canales. Entonces, cada vez que presentaba un artista, decía así, ¿no? You got it, take it away, vámonos, en los dos idiomas. Y crecimos con eso, aunque, ¿no? Ujú, Entonces yo nada más quería hacer pues un comentario de lo que puse ahí en el foro de que pocho no era lo mismo que Spanglish, y porque me pareció muy interesante. Yo tengo un hermano nacido y criado en McAllen, Texas, que es una ujú, de las fronteras a las que vamos seguido. Y aquí la gente, aunque no estemos en la frontera, pues vamos muy seguido a la frontera. O sea, cuando yo era niña y que no había tanta disponibilidad de cosas, se usaba ir de shopping y ujú. todavía mucha gente va. O sea, vámonos el sábado, nos vamos a comprar toda la ropa, las vitaminas, los dulces que aquí no hay, los no sé qué, y nos regresamos el domingo. Y entonces es como muy común, aunque no vivimos ahí, estamos muy cercanos. Entonces un día con mi hermano, al que le llevo 12 años, no sé, le estaba echando carrilla, como decimos aquí, o me estaba jugando con él en broma, y le dije, ay, ya, pochillo, quién sabe qué. No, bueno, se me ha dado una Ajá. ofendida, pero súper ofendida. Y Ujú, entonces, bueno, dentro de todo le dije, pues discúlpame, o sea, para mí no era peyorativo en ningún sentido, y todo. Y bueno, en ese momento él me explicó, y para él, obviamente es un chavo que no es lingüista, no es profesional ni nada, pero él en su vivencia normal me dijo en ese momento que Spanglish era I mean, just cuando combinas los words de los dos idiomas, pero dices las words correctas en las dos formas, o ujú. conjugas los verbos de una manera correcta in both languages, to just mix them in the same sentence, because como dijo Nora hace rato, te duele el estómago, entonces you gotta go to the doctor. Pero que el pocho y él lo tomó como peyorativo, como que de menos nivel de lo que estábamos hablando, ¿no? Como que esto no es un idioma, no está bien dicho. Era cuando tomabas palabras de otro idioma, pero las conjugas o las mezclas en las reglas del otro idioma, que era como lo que hablaba Nora. O sea, ya le vengo a cortar la yarda, Ajá. el jardinero, viene a cortar el yard, el Ujú. jardín. O dale para atrás a la troca, decías tú, o estás en un restaurante y pides una carne y te dicen, ¿cómo va a querer su order de tortillas? ¿Mixteadas? Ajá. De harina y de maíz. ¿No? En la misma, entonces, para él, y por eso puse yo ahí, pero bueno, esperando que la experta dijera esto, para él pocho era este mal uso de las palabras de un idioma con las reglas del otro, como mixteadas, la yarda, el te llamo para atrás, ¿verdad? La troca, el parquéate ahí y esas cosas. Pero el Spanglish, que era y de hecho, así habla él. O sea, como sabe que yo entiendo perfectamente los dos idiomas, conmigo él se expresa en Spanglish tranquilamente, pero no hace esto. O sea, hace nada más la primera parte, como decíamos, o sea, mezclado en la misma oración, los dos idiomas, pero en cada partecita siguiendo el idioma, las reglas del idioma, ¿no? Entonces, es un fenómeno, pues bueno, no sé si fenómeno sea la palabra correcta y discúlpenme si no es,
pero es interesante, es una cultura interesante y muy, muy particular. Un verano, ahora en la pandemia, estuve trabajando para una agencia había todo un equipo que tenías que hacer los transcripts y traducción de los presos que están en Estados Ujú. Unidos. Por ley, todas las llamadas que salen de la cárcel en otro idioma tienen que ser traducidas por escrito porque las revisan, ¿no? No sé cómo se llame la autoridad, pero las revisan para monitorear temas. Entonces, cuando tocaban de Tex-Mex, pues me los mandaban a mí, porque sí, había otros traductores del país que pues de plano pues, no entendías, así como yo no le entendía a los, híjole, los dominicanos de las pandillas y no sé qué, híjole, pues no les entendía nada. O sea, en español, ¿verdad? No les entendía. Ajá. Menos podía traducir a inglés. Entonces, más o menos por culturas nos las mandaban para que pudiéramos entender, porque sí, era muy particular la manera de expresarse de ellos. Entonces, bueno, hasta ahí mi reporte. Got it, take it away. Vámonos. Qué interesante. Muchísimas gracias por tu comentario, Claudia. Déjenme les enseño mi camisa. Lo que dice. Ahí está. Definición de Spanglish. Cuando you can't find la palabra en un idioma, so you'll fill it in con la otra. Este, es bien interesante, ¿eh? Déjame comentar rapidín, ya sé que se nos va a acabar un poco el tiempo, pero sesgos existen en todos lados, ¿verdad? La palabra, o sea, si tú le preguntas a algún purista por allá, ¿verdad? De la lengua, la palabra pocho, define el Spanglish, ¿verdad? O sea, define a la persona que habla Spanglish, lo hable perfectamente inglés y español revuelto, ¿verdad? O no, ¿verdad? Entonces, yo creo que lingüísticamente, pocho significa eso, ¿verdad? Significa una comida que está dañada. Es un adjetivo para que describe a una comida que está dañada, principalmente una fruta, ¿verdad? Entonces, se empezó a utilizar, ¿verdad? Hace mucho como una manera de estereotipo a la persona que hablaba Spanglish. Perfectamente español e inglés revuelto o no. Entonces, pero pues obviamente, ¿verdad? Como te digo, todos tenemos nuestros sesgos. Inclusive yo como mexicana, ¿verdad? Y yo me naturalicé americana o estadounidense hace muchísimos años, o como mexicoamericana, ¿verdad? Cuando trabajaba como maestra en las preparatorias. Hubo por ahí, o sea, hay sesgos entre nosotros también. Los sesgos no nada más vienen y los estereotipos no nada más vienen de la glosajón, ¿verdad? Vienen, todos los tenemos, ¿verdad? Y yo recuerdo por ahí que una vez cuando cuando me daba yo empecé dando clases de español y clases de business. Y luego después me cambiaron al departamento de inglés, porque como les digo, cuando en eso de mi transición de que quería hacer una maestría, yo tomé clases de maestría de los dos, de inglés y de español, ¿verdad? Y me fui así como por las dos hasta que ya dije yo, tengo que decidirme por una, no puedo hacer las dos maestrías y me fui por el español. Entonces, la directora de donde yo trabajaba, ella sabía que yo tenía clases de maestría en inglés y me dijo, ponte a hacer el examen de inglés, te quiero dando clases de inglés. Me metí a dar clases de inglés. Y en una ocasión nos llama la directora a todo el departamento de inglés y dice, bueno, necesito a alguien que se encargue del programa de ESL, ¿verdad? English as a Second Language, para darle servicio a los chicos y las chicas que vienen de Juárez, ¿verdad? Que con el inglés un poco, con todo, que tienen que nivelarse el inglés y bla, bla, bla. Y esta maestra mexicoamericana le dice, pues que lo den hora, porque yo no doy el lower English. Pero así, te digo, o sea, es el idioma es algo tan personal que es parte de nuestra identidad, ¿verdad? Que así como a lo mejor tu hermano lo ve, Pocho, no es para describirme a mí,
pero desafortunadamente hay personas que a lo mejor sí lo describen a él, ¿verdad? Así como tú le dijiste, ¿verdad? Porque así nos pasa. Claro, y yo le decía Pochillo porque para mí Pochillo era fronterizo. Sí, Punto. No era nada malo ni bueno, ¿no? Es como dices, ay, la de Saltillo, ¿no? ajá, No es ujú, ni bueno ni malo, pues soy de sí. Saltillo, ¿no? Y para mí, pues, ay, Pocho, pues eres de McAllen, pues eres Pocho, o sea, ¿no? Pero sí se me ofende. Y es que tiene una historia traumática, ¿verdad? Para las personas que crecieron con eso, ¿verdad? Con ese estereotipo en los Estados Unidos. Pero como tú dices, para muchos, y ahora especialmente, ya es así como más de cariño. Sí, no, y muy rápido se me olvidó nada más mencionar para los que estaban curiosos sobre que si ahora había este Pride y de lo que explicaste que era la educación ya había cambiado muchísimo en los estados donde hay muchos hispanohablantes. Tengo otra prima y ya aquí es muy común. El gobierno de Estados Unidos tiene programas oficiales en donde tú como hablante nativo de español te puedes certificar para irte a vivir legalmente para ser profesor en niveles desde elementary y middle school y high school, pero el gobierno de Estados Unidos te marca el caminito, presentas un examen y te asignan una plaza ya de hecho, en una escuela bilingüe, o sea, ahora sí les dan Ujú, clases en español, sí. con hablantes nativos de español. Se los llevan de forma legal, les pagan pues bien, o sea, esto, y pueden hacer carrera en el sistema escolar estadounidense. O sea, por decir, mi prima lleva 10 años en Austin y ya es principal, ¿no? De Ujú. assistant principal o no sé qué, pero tienen que seguir la misma carrera, pero es muy interesante que ahora, a diferencia de, como decía Nora, hace décadas, que de verdad les pegaban y Ah, o sea, por hablar español, ahora el mismo gobierno de los Estados Unidos quiere que su población, porque tiene que atender a esta población de origen hispano. O sea, ya por alguna razón se dieron cuenta que no funcionaba así y entonces ahora se llevan mexicanos ujú. para que sean profesores allá. Claro, es bien interesante ahora la educación, ¿verdad? Que te voy a decir que es bien político también, ¿verdad? La educación bilingüe, la educación del español es algo sumamente político que también es polarizante, ¿verdad? Y depende de quién esté al cargo, ¿verdad? Y depende de qué tanto empuje de regreso, como decimos por acá, qué tanto pushback we give, right? Me viene a la mente, por ejemplo, los programas ahora que empujan mucho lo que le llamamos translinguaging, que no es otra cosa más que el Spanglish, ¿verdad? Que es utilizar las dos lenguas, mezclarlas para que entienda el jovencito, la jovencita, el estudiante, ¿verdad? O sea, el hecho es de que entienda, no de que, o sea, ya dejémonos de que si lo habla perfectamente o que no lo hable perfectamente. Hay que hacernos entender, que entienda el concepto, el contenido y luego ya, ¿verdad? Ya será en otra clase, ¿verdad? Que le puedas tú decir, bueno, pues en este contexto así se dice o así se escribe el inglés, en este contexto el español, así, bla, bla, bla. Pero para empezar, translinguaging, perfecto. Y hay muchos que usan el translinguaging como expresión también, ¿verdad? Así como hablábamos ahorita de los escritores chicanos, chicanas. am, pero, y también ha habido mucha crítica con los programas bilingües, ¿verdad? Porque muchas veces los programas bilingües, y ahora se usa mucho también los programas de dual language, que están un poquito mejor. Am, los programas bilingües muchas veces o en ciertos lugares, ¿verdad? Su rol o su meta es ir quitándole al niño el español para que aprenda el inglés, ¿verdad? Empieza con más español y empieza normalmente son así, 90% español, 10% inglés, y luego al siguiente año 80-20 y así, y así, y así, y así, hasta que ya el niño está más grande y se le quita completamente el español.
Entonces mucha gente ha dicho, no, 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 no queremos eso. Y hace décadas también se creó un programa que se llama Dual Language y que dice, no, ahora vamos a darles los dos idiomas. Por ejemplo, un año se le da ciencias en inglés, matemáticas en español, al siguiente año se cambian. La matemática en español y las ciencias, o sea, se cambia el idioma para que aprendan el lenguaje académico de los dos idiomas. Entonces, eso ha dado un poquito más de mejor resultado, pero es todavía, te digo, es algo político, es algo que depende del sistema, depende del distrito donde estés, de cómo se le da, depende de los líderes, las líderes que estén ahí, ¿verdad? También. Buenísimo, perdón otra vez por interrumpir, por el tiempo nada más. Pasamos la palabra a Moasi. Yo lo que me llevo, aprovechando el micrófono, es pues eso, como lingüistas tenemos que dar mucho cuidado a no estar pasando nuestros prejuicios. Ya vieron en el foro, ¿no? Que son la palabra pocho, que sí es ofensivo. Entonces, revisarse desde dónde tenemos este impulso hacia el prescriptivismo tan neurótico y relajarnos, ¿no? Adelante, Moasi. Hola, buenas tardes. Yo soy la pregunta. Este, pues yo sí estoy interesada como en la maestría allá en Suecia sobre Language and AI. Es una maestría que surgió creo que hace un año y medio o dos. Entonces apenas van como en la primera o segunda generación. Entonces más que nada quería preguntarle si hay recomendaciones de autores o artículos con esto del Spanglish y el AI que se hayan escrito porque sí me ha costado un poquito de trabajo encontrar estos research papers o estos artículos, ya que no es un tema muy, aparte de que el AI es algo nuevo, mezclar estas dos es algo nuevo, ¿no? Yo pues, por Ujú. eso también me quiero aventar a Claro, esto y ser de las primeras mexicanas en poder hacerlo, ¿no? Y combinar esto. Entonces, si usted ha visto algún research paper o algún artículo o books que me pueda como que recomendar de estos temas, sería de gran ayuda. qué interesante, Gracias. qué bueno que me dices. Mira, te voy a pasar mi correo electrónico, aquí lo puse, nkrivera7@gmail.com, para que me recuerdes. Sí tengo, porque precisamente estoy trabajando ahorita en un proyecto con dos compañeros, una compañera y un compañero de la Universidad de Florida en AI y traducción aplicado a las lenguas indígenas. Y por lo mismo he visto, tengo por ahí varios artículos que he visto, no específicamente de Spanglish, pero sí hay compañeras y compañeros que vienen de contextos hindús, que vienen fuertes con lo del translinguaging y vienen también fuertes con skills en AI, porque desafortunadamente todavía no vemos skills de AI que vengan de contextos latinoamericanos, pero contextos hindús vienen fuerte. Entonces, y vienen mucho hablando de esto y hablando de construir, plataformas específicas para las combinaciones de los lenguajes híbridos. Entonces, por ahí tengo algo. Ok, muchísimas gracias, te mando correo. Bueno, ya es momento. Ah, perdón. La foto, la ¿Foto? foto, la foto. ¿Quién nos ayuda? ¿Me ayudas tú, Claudia, a tomar la foto? Porque si no, yo voy a acabar perdiendo alguna grabación o algo, ya lo he hecho antes. Y pues mientras Claudia toma la foto, ay, Nora, estuvo padrísimo. Ven, nadie se quiere ir. Dejo que hace el cierre primero. Podemos hacer la número 2. Bueno, ya para cerrar, porque ya al parecer ya estuvimos mucho tiempo aquí, pero la plática estaba muy buena. El tema todavía daba para seguirle mucho más tiempo, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Con su café, Eh, Ah, para darle un momento, porque es el café sí, con colegas. sí. Y entonces contamos. Una, dos, tres. Otra. Una, dos, tres. Dale, perfecto. muchas gracias a todos por estar aquí en este Café con Colegas acerca del Spanglish. Muchas gracias
a Nora por prestarnos un poco de su tiempo, por hablarnos de su experiencia y de su punto de vista acerca de este tema. También muchas gracias a Flor por organizar este café y por darme también la oportunidad de poder ser la moderadora en este café. También muchas gracias a Dixa por prestarnos este espacio y esperemos que se vuelva a repetir, que se pueda seguir hablando acerca de este tema, que es un tema bastante extenso, que tiene diferentes variantes y que podríamos hacer 3, 4 cafés con colegas extra para poder terminar a hablar de todo esto y creo que ni aún así podríamos terminar este tema. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, Astrid, te salió padrísima la moderación. Te tocó muy difícil porque la gente no se quiere ir. Y pues por lo mismo, testimonio de que Nora es muy buena conversadora y te atrapa y te quiere seguir aprendiendo. Y el objetivo del café, como pues casi todo lo que hacemos en el foro y el café también, el café con colegas, es que pues reflexionemos acerca de nuestras prácticas profesionales desde una perspectiva más humana, ¿no? Porque todos nos metieron muchas reglas lingüísticas, profesionales, no sé qué sé, pero no todas nos hacen bien, ¿no? Podemos estar promoviendo la discriminación lingüística desde nuestros sesgos, que es queriendo ser muy profesionales, estamos dañando gente, ¿no? Entonces, esa es la invitación a que, pues nos relajemos y seamos más Spanglish goers, ¿no? Con mucho más amorcito. Nora, mil gracias, en verdad. Un No, aplauso para ella. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos. Y por ahí dice alguien thank youcito. Yo digo thank yous. Ah, último comentario. Si alguien quiere hacerle más preguntas a Nora, si quiere mandarle algún comentario, seguir platicando con ella, la pueden contactar en su correo que está en el chat, es nkrivera7@gmail.com. Y sigamos la conversación en el foro, pues también, ¿no? Necesitamos llevar tráfico al foro ahorita que el algoritmo está tan feo. Perfecto, perfecto. Que tengan un Gracias. buen día. Gracias, Nora. Gracias, Astrid. Gracias a todo el mundo. Ya. Bye.